a la regeneración de potreros, al medio ambiente, y para esto tenemos un invitado también muy especial, que es una eminencia en el tema de la ganadería tropical, y para esto le paso el micrófono a nuestro presidente Carlos Encalada para que haga la presentación formal. Muy buenas tardes, Pedro, queridos todas las personas que nos están siguiendo. Realmente para nosotros es un honor el día de hoy en nuestro podcast de regeneración, ganadería regenerativa, en el podcast de la Asociación de Ganaderos del Litoral de Galápagos, contar con la presencia de Polito Viteri, actual director distrital de Manabí del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Realmente esperamos que sea todo un éxito este podcast con temas muy importantes con respecto a la ganadería regenerativa. Bueno, muchas gracias, un agradecimiento a Dios principalmente por permitirnos estar en esta conversación tan interesante y de una pasión que llevamos en la sangre hace mucho tiempo desde nuestros familiares, y ahora la vamos a concretar aquí y vamos a tener una conversación muy interesante. Gracias por la invitación nuevamente y estamos a la orden para ver el tema del día de hoy. Claro que sí, Polo, bienvenido a este podcast Conexión Ganadera. La verdad, hace mucho tiempo que teníamos ganas de invitarte, pero bueno, por fin coincidimos en que tú estabas acá en Guayaquil. Con Polo nos une una amistad de hace más de 20 años, ¿no? Siempre con diferentes temas, como empezamos con el ganado Cenepol, después con el pasto Tifton, de ahí con el tema del pastoreo intensivo Guasán, y bueno, y ahora con el tema de la ganadería regenerativa, que para eso estamos aquí, para que Polo nos cuente un poco más y nos despeje algunas dudas que tenemos al respecto. Cuéntanos, Polo, sobre tu trayectoria y cómo llegaste a interesarte en este tema de la ganadería regenerativa. Bueno, así como todos ustedes también, y la mayoría en nuestras familias ha sido ganadera, y el amor por la ganadería, yo vengo haciendo esto desde 1993, estudié zootecnia, pero hice una ganadería, digamos, normal durante mucho tiempo, llevando las tradiciones que se hacían, pero en el año 2007, no sé si ustedes se acuerdan, estábamos inquietos por el internet. Correcto. Y comenzábamos a ver esa página argentina que se llamaba Engormix, ¿la recuerdan? Correcto. Donde había artículos muy interesantes, muy bueno. Y ahí comencé a escuchar por primera vez a Luis Carlos Piñeiro, que no, es decir, estaba vivo en ese momento, un brasilero que difundió mucho el tema del pastoreo racional Guasán, pero en realidad el que lo había hecho era el señor Boissin, André Marcel Boissin, un francés que había vivido en los años 60 y lastimosamente murió en Cuba en el año 64, pero él es el que inventó las 4 leyes universales del pastoreo y que a la postre se vuelve en la principal herramienta en la utilización de la ganadería regenerativa, ¿no? Entonces ahí comenzamos a saber de eso, me interesé en el tema, cuando vino Piñeiro acá en Ecuador 2013, comencé a ver que era diferente esto de la ganadería. Sabíamos de pastoreo rotacional porque los viajes que hacíamos siempre en la sierra nos han superado a la costa en ese tema de cercas eléctricas. Yo recuerdo haber tenido mi primer contacto con cerca eléctrica en Pujilí, allá donde el general Guillermo Rodríguez Lara, que ya tenía cerca eléctrica, y ahí por primera vez me tocó la corriente, y yo tenía posiblemente 6 años, pero acá en la costa muy poco, ustedes saben, no había, y si las teníamos no las sabíamos utilizar, ¿no? Pero Piñeiro vino con una propuesta que costó mucho, es decir, la inversión era muy alta, de hacer alrededor de mínimo 62 potreros, y eso costaba alrededor de $400-500 por hectárea. Entonces, en ese momento a eso le llamábamos PRB, Pastoreo Racional Guasán. Luego, el 2015 es que comenzamos a conocer un poco más de lo que es agricultura regenerativa, ganadería regenerativa inventada o descubierta por unos australianos. Luego, y dentro de la ganadería regenerativa hay herramientas que son estas las que estamos hablando, el PRB, el PUAT, el manejo holístico, todos estos tipos de pastoreo que existen, ¿no? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, llegó un africano llamado Johan Sidman, que nos hizo evolucionar un poco y cambiar lo que nos decía este señor Piñeiro por ver lo que es la ganadería regenerativa. ¿Qué es en sí la ganadería regenerativa? Como su nombre lo dice, busca regenerar el suelo por el maltrato que hemos tenido en los últimos 80 años por la deforestación, por las quemas indiscriminadas, por el uso y abuso de agrotóxicos, de ivermectinas,
lastimosamente, y también por el mal uso del pastoreo, porque los que hacíamos pastoreo tradicional, es decir, pastoreo selectivo, pocas vacas en potreros grandes que duraban 1 mes o 2 meses, eso prácticamente compactaba el suelo. Entonces, las prácticas de ganadería regenerativa hacen que podamos recuperar ese suelo maltratado en los últimos 80 años y lo querramos cambiar esa situación por medio principalmente de las 4 leyes, de la aplicación de las 4 leyes universales del pastoreo y otras formas de hacerlo que también ayudaría. Podemos hablar de los 4 pilares justamente de la ganadería, de lo que estamos hablando justamente de Boissin, y cuáles son los 4 pilares. Las 4 leyes. Las 4 leyes donde arranca todo. Claro, básicamente hay una cosa interesante de Boissin y que nos pasa ahora, y uno de los efectos de la mayoría de los ganaderos es que nos llevamos registros, ¿no? Boissin era un químico físico, había estado en la Segunda Guerra Mundial y él llegó a su finca Letalub a producir leche como cualquiera de nosotros y se dio cuenta que la mayoría del dinero de la producción de leche se le iba el dinero pagando al molino. El molino es la de alimentos balanceados, ya sabemos cuáles son acá, ¿no? Entonces todo el dinero se le iba allá. Entonces él dijo, no puede ser que si las vacas siendo herbívoras tengamos que darle alimento balanceado, y hay que ver cómo le sacamos el provecho a los pastos, y es por eso que comienza a estudiar los pastos y él hace las 4 leyes universales del pastoreo, que son la ley del reposo, que dice que el pasto tiene que reposar para ser consumido, es obvio, eso se practica bastante. Luego la segunda ley es la ley de la ocupación, no más de 3 días en un potrero. Ahora con los nuevos sistemas y cerca eléctrica móvil pastoreamos en un día hasta 2, 3 o hasta 9 potreros, ¿no? Ya con púat, eso ya es púat. En todo caso, la tercera ley es la ley de los rendimientos máximos, donde se favorece a los animales de mayores requerimientos, como las vacas en el primer tercio de lactancia o novillos listos para faenar. Ellos necesitan comerse la parte alta del pasto, despuntar, porque no solamente van a ganar en calidad, sino en cantidad, porque la parte alta del pasto, si el pasto lo dividimos en 3 partes, la parte alta, una vaca se puede consumir hasta 64 kilos, cuando normalmente se come 50. Entonces esa vaca va a producir más porque va a tener mejor calidad y mayor cantidad de ingesta, ¿no? Entonces de esa forma va a haber una buena producción. En la parte media y baja generalmente se las puede dar para grupos de animales secos u otras especies. El repele, claro, ovejas, cabras, caballos, equinos, búfalos, ¿por qué no? Ya hablamos ahora ya de pastores, ya no vaqueros, sino pastores ahora. Ya, claro. Al tener que hacer cambios tan frecuentes en un mismo día, 3 veces, 2 veces, hoy en día con el sistema de cercas eléctricas, ya se habla ya de pastores, ya no de vaqueros. Bueno, y también hay que diferenciar ciertas cosas, ¿no? Que eso le aprendimos a Boissin, que una cosa es pastaje, otra cosa es pastoreo y otra cosa es pastoreo racional. El pastaje es lo que hacen los animales en el África cuando están consumiendo hierbas, pastos, sin la conducción del hombre. El pastoreo es el consumo de los animales de pasto, pero simplemente solo la conducción. Y el pastoreo racional es cuando se aplica el raciocinio. Por eso es que ahí aparecen las 4 leyes universales del pastoreo, ¿no? Entonces que hay que darle descanso al pasto, que hay que solo ocuparlo ese potrero 3 días, que hay que darle la mejor calidad del pasto a los animales de mayores necesidades nutritivas. Y la 4ª ley, que es la de rendimientos regulares, que se asegure la cantidad precisa de pasto para esos animales en la rotación, de acuerdo a la época, porque una cosa es en la época de lluvias, otra cosa en la época de transición, que es la que estamos ahora, y peor la época de sequía, que sabemos lo que es, ¿no? Entonces, de esa forma estamos ahí tratando de enganchar lo mejor de Piñeiro, lo mejor de Sidman, junto con las cercas eléctricas móviles. ¿Para qué? Para que el ganadero tenga lo que necesita, que es rentabilidad. ¿Cómo logramos rentabilidad? Teniendo, en primer lugar, una mayor carga animal y una alta fertilidad. Ese es el objetivo principal en ganadería regenerativa, y por supuesto la regeneración de ese suelo, de que ese suelo sea esponjoso, rico en materia orgánica, para que pueda retener humedad en la época de lluvias y que en la época seca ese suelo todavía esté húmedo. Y si hay árboles también en buena hora, porque no van a permitir que los rayos solares vayan directamente sobre el pasto. Correcto. Yo siempre he usado un comparativo con el tema de la ganadería,
del sistema intensivo de pastoreo con el tradicional. ¿No? Yo digo que es como si le pusieras 1, 2 y hasta 3 pisos más a tu potrero, porque lo que antes te entraba una vaca, te puede entrar hasta 4 o 5. 4, sí, así sí. es. Así que por ahí se paga la inversión que se puede hacer, ¿no? Y ya es una inversión que queda ya a un mediano o largo plazo. Por supuesto, y también ahí va el otro tema, de que no solamente es la pradera, no solamente es el pasto, sino que aquí hablamos de pradera polifítica. Es decir, que la vaca no es pastívora, la vaca es herbívora, es decir, que come hierbas, que come leguminosas, que come arbences, que son las mal llamadas malezas, que come bledo, que lo estamos fumigando para que no nos moleste. Sin embargo, el bledo, la hoja de bledo tiene 26% de proteína. Posiblemente dirán, y tiene espinas, pero bueno, todos comemos pescado con espinas, ¿no? La vetilla del pica pica, que antes se le consideraba también una maleza, es altísima en proteína, es una leguminosa. Se pone lindo cuando se la El come. pica pica, claro, por supuesto. Y resiste más en la época seca, ¿no? Así es. Entonces hay todas esas ventajas. La verdad que el tema, cambiarle un poquito la mentalidad a la gente sobre la ganadería regenerativa es un desafío muy complicado, porque lo primero que dicen es, yo no voy a dejar perder mi potrero. No, ya acostumbrados a que parte del orgullo de una ganadería o de un ganadero verde, espera sí. un potrero, una alfombra verde sin ninguna maleza y se golpea en el pecho, pues no, qué lindo mi potrero, pero no necesariamente es lo sustentablemente, no necesariamente lo mejor. Claro, ese es el desierto verde, ¿no? Que le llamamos en ganadería regenerativa. Y ahí no hay bienestar animal, porque ¿qué es lo que quiere el ganadero? Un potrero sin árboles, porque supuestamente el árbol le va a molestar al pasto, y solo con una especie de pasto. Es como que si nos pusieran a nosotros a comer durante todo el día solo arroz. No nos va a gustar, obviamente. Queremos un poquito de carnecita, de ensalada, de menestra, de plátano, alguna cosa, ¿no? Ahora cuéntame, Polo, ¿cómo hacemos con aquellas malezas que son dañinas para la salud o abortivas o tóxicas? Es interesante esa pregunta. Bueno, hay alrededor del 80% de todas las mal llamadas malezas o arbences son consumidas por los animales. Pero no les hacemos seguimiento, nos falta investigación en la parte de la docencia, ojalá que se pueda hacer un poco más. Y ustedes saben que la naturaleza es perfecta, Dios nos creó perfectos, cómo movemos estas manos, los brazos, todo, y cada planta tiene una función en la naturaleza. Y por decir, las plantas espinosas, no, las quieren eliminar todas. ¿De qué? Les doy ese ejemplo simplemente. ¿De qué sirven estas plantas espinosas en un potrero? Ahí hacen sus nidos los famosos garrapateros, incluso las garzas en la mimosa púdica, en el pie de sabana, no sé cómo le dicen acá. Pero ¿por qué? Para que los otros depredadores no eliminen a estas aves. Y estas aves no dirán, ¿y de qué nos sirven las aves? Ellas hacen simbiosis para combatir a las garrapatas que tantos problemas nos causan. ¿Por qué? Porque ellas se alimentan de las garrapatas de la vaca, y la vaca se aprovecha de que le sacan esas garrapatas que le está quitando sangre y que le puede transmitir enfermedades hemotropicales. De hecho, es una especie de control biológico. Es una especie de control. Yo recuerdo una vez un perro mató una garza y vi su buche y era lleno de cogolleros, de gusanos cogolleros, que son los que compiten con la vaca por el pasto porque lo defolian, pues, ¿no? Así es. Así que vendría a ser también una control simbiosis, biológico, como dice, un control biológico. Polito, y la experiencia, ¿cómo la ves ya en el campo ecuatoriano? ¿Cómo ves la implementación del ganadero a la ganadería regenerativa hoy en día? ¿Cómo está? Como dice Pedro, el tema cuesta mucho a las personas este cambio de decirles, miren, esta maleza, la escoba, tiene tanta proteína, y la escoba es la que hay en la época seca. Si solo tenemos pastos, los pastos tienen raíces superficiales que en la época seca no rebrotan, o también si no tienen árboles también se secan completamente. Entonces esa diversidad hace de que exista la pradera polifítica, que no solamente lleva arbences, también lleva arbustos como el guasmo que tenemos acá, el samán, que son consumidos, la leucaena, que es introducida, el algarrobo. Entonces todos estos árboles nos sirven en la época de sequía. Y las tóxicas, las vacas saben cuáles son y no las consumen. Y si queremos controlarlas, esperamos que salga 10 días el ganado, hacemos el corte puntual con machete o con guadaña, directamente con las arbences no deseadas, y después eso le va a hacer ganar territorio al pasto. O sea, competencia por espacio. Claro, y en el siguiente pastoreo
esta mal llamada maleza orbense, que no la deseamos, va a estar pequeña y el ganado o se la va a comer o la va a aplastar con la pezuña, ¿no? Y Polo, a la larga, a las gramíneas tropicales ser un C4 que tiene un crecimiento rapidísimo, y a la larga el que va a predominar en la pradera es el pasto, por la velocidad de crecimiento. En cierta época. En cierta época, y más aún si el suelo está rico, está protegido, está sin que le falte ningún elemento, gracias al pastoreo intensivo, pues, ¿no? que igual hace que todo se recicle ahí mismo. Claro, es que tenemos, de verdad que los productores tenemos un enemigo en común que es hasta peligroso decirlo, ya lo digo aquí, son las multinacionales agropecuarias, que nos quieren vender pastos mejorados, entre comillas. Uh-huh. Cuando Piñeiro nos decía que dentro de 1 metro cuadrado de tierra tenemos 60.000 especies o semillas que están por germinar, y que de esas el 80% son palatables o consumidas por los animales. Nativas. Que están ya acostumbradas al medio. Están adaptadas. En la sierra, en algún momento, los ganaderos se cansaron de combatir al quicuyo y más bien lo fertilizaron, y fue el mejor aliado que pudieron Es uno de los encontrar, mejores. Así es. Entonces, el mejor pasto es el que tenemos ahí. Es el error más grande de un productor. No, es que voy a eliminar la estrella porque no me gusta, porque voy a eliminar. O ha salido el último pasto y ese quiero tener. Como hablábamos en su momento, el mejor pasto es el que mejor se adapta, al igual que el ganado. Así es. Y las condiciones son las que te imponen la pastura. Totalmente, no es lo mismo en diferentes zonas. Hay pasturas que predominan más en ciertas zonas, ¿no? Y en ciertos climas. Bueno, lastimosamente en Latinoamérica, no solamente aquí en el trópico ecuatoriano, queremos tener el animal europeo con instalaciones americanas cuando tenemos pastos africanos. Entonces es ilógico eso de ahí, ¿no? Tocaste un tema importante, las razas, los animales, la adaptabilidad. ¿Cómo ves tú cuál es el animal que mejor se adapta a estos sistemas, a las condiciones actuales del Ecuador, con una sequía como la que estamos pasando el día de hoy? Bueno, hay los animales adaptados a estos medios tropicales a menos de 1000 metros, como sabemos que son los cebuinos, que llegaron hace 80, 90 años al Ecuador, un poquito más tal vez. Las razas taurinas tropicales, dentro de ellas las criollas. El criollo aquí en Ecuador se exterminó porque llegó el cebuino. Entonces, como hubo ese cruzamiento del cebuino con el criollo, el productor creía que el que llegó era el mejor, porque salió un animal espectacular. Y lo que fue un vigor híbrido. Salió un F1, un vigor híbrido. Tal es así que lo conversábamos antes de estar aquí en el programa, de que en los años 80 no teníamos ya leche en la costa. ¿Por qué? Porque se había traído ganado Nelor de Costa Rica, el Banco de Fomento daba créditos en ese momento, entonces no teníamos producción. Y algo importante fue que en algún momento el ministerio dijo: la costa para carne, la leche para sierra, y así estamos. En los 80 la vaca no nos daba ni una taza de leche, porque eran cebuinas la mayoría, algo de Nelor, algo de Brahman, de Indo Brasil, que había bastante también de Centroamérica. Llegaron acá esas importaciones, yo lo recuerdo haber vivido eso en mis primeros años de vida. También vino en esas épocas. Bueno, pero solo se quedó en una hacienda, en la familia Rodeiza, de ahí no se movió por muchos años. Bueno, y era una buena alternativa. Y hubiera sido una alternativa, ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasó ahí con el cebuino? Nos quedamos con eso, pero como nosotros no la sabemos todas, trajimos los animales lecheros y cruzamos los Holstein y los Brown Swiss con la vaca esa cebuina encastada que teníamos, y volvió a aparecer el vigor híbrido. Y salió, como tú decías, mira, que la vaca que más produce es esa vaca negra aquí en el corral, siempre recuerdo que lo decía. Claro, que la F1. Era otra F1 de esas. Claro. Ya. Pero después, cuando queríamos ser más productivos, entre comillas, y le metíamos otra vez europeo, salía 3/4, nos salía un borreguito ya lleno de pelos, que nos daban $20 o se nos moría por el ataque de hemoparásito. Entonces, y ese cruzamiento indiscriminado que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, cometiendo ese error, lastimosamente por querer ser más productivos, nos lleva al fracaso, ¿no? Y no cerrarnos, porque nosotros no somos el suroeste de los Estados Unidos, donde allá sí se puede tener el 62.5% de europeos, porque allá no tienen alta humedad como tenemos acá. Allá hay altas temperaturas, pero no hay alta humedad. Entonces, por eso allá soportaba bien el Brangus, el Santa Gertrudis, el 5 octavos, 3 octavos. Pero acá es solo 50% europeo que podemos soportar. Tarde o temprano nos va a pagar factura, nos va a pasar factura eso, ¿no? Y lo podemos decir, no, yo sí tengo, pero en algún momento
va a haber problemas. Pesos al destete en sistemas de ganadería regenerativa, ¿cómo andamos? Bueno, lo que se mide en ganadería regenerativa es la máxima eficiencia económica sostenible por hectárea. Eso es lo que se mide básicamente. Entonces lo que más se mide es fertilidad. Tal es así que en ganadería regenerativa incluso se habla de temporadas de monta hasta de 48 días solamente, es decir, 3 ciclos de celo en el año para mejorar la fertilidad. Y vean lo que hizo Lasseter con el ganado Beefmaster, que él para mejorar fertilidad, que es lo que a la larga es lo que te va a dar el dinero, porque te va a dar las vacas. De 1000 vacas que tuvo en una época se quedaron con 200, es decir, descartaron 800 vacas que no parían por fertilidad. Es decir, vaca que no pare en un año tiene que pagar esa cría con su propio pellejo. Entonces eso es lo que se busca, alta fertilidad. Metió el Hereford para darle más y tenerle más, es decir, y tener más carga animal. Eso es el éxito para las ganaderías. Es que ya está comprobado también que la mayor concepción supera el promedio de peso al destete. Claro. Eso es producción individual. Claro, pero eso nadie le parabola. Claro, es como que la gente solo se preocupa del peso al destete, pero no en cuántas vacas preñó. Así es. Y como ¿de qué me sirve tener una vaca como esa que estamos viendo en este cuadro que me da 30 litros, 40 litros, si la preño cada 2 años y que le da mastitis y tengo que curar la mastitis y que tengo que darle 8 kilos de balanceado? El costo de medicina te subió. Y los costos de medicina y no la puedo mandar a la parte más alta. Muchísimos días abiertos, que cada día abierto es plata. Claro. Porque son litros que deja de producir y es menos venta. Entonces nosotros lo que hacemos en ganadería generativa, básicamente es concentrarnos en la línea de cría o el doble propósito, pero que tenga una producción promedio entre 5 y 8 litros, nada más. Porque ya después de 8 litros nos complicamos porque necesitamos más sangre europea, necesitamos otro tipo de manejo. En cambio acá con eso, pero teniendo 5 animales por hectárea y teniendo una producción estable de leche, va a ser un mejor negocio para el productor, ¿no? O sea, estamos hablando de rentabilidad por hectárea de doble propósito en un sistema regenerativo. En la costa, ¿no? Estamos, es decir, a menos de 1000 metros, máximo 1500 metros de altura, tratar de hacer eso, o de acuerdo a las condiciones, o cría o doble propósito, porque el doble propósito, así nos dé 6 litros, no dejan de ser $3 al día que le queda al productor. En cambio, en carne... Es el flujo, es el bolsillo, el día a día. El flujo. En carne, bueno, que ganemos 500 gramos al día, que es lo que se gana en pasto, es $1 y pico. Sí, pero son 5 animales. Claro. Ahí está la rentabilidad versus una ganadería común que tiene un animal o un animal y medio por hectárea. Claro. En lo común del manejo actual en el Ecuador. Y si tú ves ahí de otra manera cómo mide tu eficiencia, o litros de leche por hectárea, eso es, o exacto, libras de carne por hectárea. Exacto. Al tener más animales, lógicamente por eso multiplicas por 4 y con un costo muchísimo menor de exigencias de veterinarios, de sobrealimento, etcétera. De acuerdo, esa es la idea. Claro, es la idea. Y es un poco volver a lo de antes. No producción individual, claro, así es. ¿No? Ya que es como un, por ejemplo... Es la producción anual, por hectárea, no lo estás viendo solo por animal. Es como un maíz híbrido. Mientras más productivo, mayores rendimientos, más fertilizante necesita, más cuidados, más suculento. Y tiene más plagas, cuando hay más fertilizantes hay más plagas. Es que es más suculento para la plaga. Porque el maíz se enriquece en azúcares, lo mismo en todas las plantas, el pasto también se enriquece en azúcares y es más atractivo para las plagas. Y ahí mismo le meten 26 productos en una cosecha de maíz. Eso fertilización en estos sistemas totalmente negado. El tema de medicinas... no es que negado, más bien todo lo contrario. En estos sistemas se abonan con 60.000 kilos de materia orgánica por año. Cero urea, cero nada de abonos sintéticos. Solo abonos de la misma producidos por la vaca. Correcto. Material orgánico que se transforma en materia orgánica, o también siembra de árboles que los frutos, las hojas, no cualquier árbol, las hojas, los frutos, las ramas que se van cayendo, es material orgánico que se transforma en materia orgánica, ¿no? Y ahí buscamos el suelo esponjoso. Como lo mencionó Carlos, las leguminosas fijan nitrógeno. Fijan nitrógeno también. De la atmósfera en el suelo, ¿no? Mediante los nódulos del rhizobium. Así que por ahí también se va a enriquecer también más y las espinos también son leguminosas. También son leguminosas. Leguminosas. No necesariamente tienen que ser árboles, sino que también son arbences
El algarrobo es una maravilla, lo usas de cerca y a la vez en esta época. Y la vaina. El mismo samán. El samán mismo. Que en las épocas de verano, cuando no hay pasto, ventea, se lo pasa hasta cortar. Y las vacas a veces no respetan ni la cerca por ir a consumir lo que ha botado la vaina. Claro. Y te quiero contar una anécdota que una vez yo me di cuenta. Los años que quedábamos sales minerales, que podíamos invertir en sales minerales, al otro año la pastura o el potrero era una maravilla. Los años que no había cómo meterle mucha sal mineral, tú veías el cambio. O sea, el suelo o el pasto vendría a ser el consumidor final a la larga de lo que le das a las vacas. Aquí hay otra cosa. Siempre nos decían, los que vendían sales minerales, yo nunca vendí creo que sales minerales, pero nos decían, hay que meter sal mineral porque la sal marina que tú le metes solo tiene 2 minerales, cloro y sodio. Sí, mentira, tiene 80. Todos estamos al alcance del Google y busquen los microminerales que tiene la sal marina y tiene más de 80. Es decir, que lo que hacemos para cubrirnos en sano por lo menos es 50% de sal marina y 50% de la sal del amigo, de macros y micros. De macros y micros, y eso sí, un poco de más de calcio y fósforo. Calcio y fósforo, una buena relación, ¿no? Nosotros hacemos una fórmula rapidito, hay 50% sal marina, 35% de ceniza de fogón, ceniza de árboles, de cualquier cosa, 10% de una fuente de calcio y fósforo buena. Conchilla. Alguna de esas, y 3% de azufre para evitar el tema de las garrapatas también, el azufre dentro de sal mineral. Entonces hay un sinnúmero de cosas que abaratan los costos, ¿no? Pero sino que lastimosamente nos tienen metiendo ciertas situaciones para comprar. Imagínense el pasto Mombasa. Ojalá que ahí los amigos que venden los pastos no se pongan bravos. Tenemos que meterle 10 kilos por hectárea, que eso cuesta, de ahí nomás son $200, $300. De ahí hacer la siembra, ¿no? Y el problema principal es que ese pasto no es como la saboya común que tenemos nosotros, que ese pasto germina, no ese año que cae, sino al siguiente, porque tiene dormancia. Tiene un periodo de latencia de dormancia y de ahí germina. Pero el Mombasa prácticamente es nula su germinación. Entonces solo nos puede quedar eso, y es un pasto que es erectomatoso, entonces macollo, solo por macolla, es que uno lo ve, parece completo, pero una vez que lo pastorea se da cuenta que hay los huecos, en los espacios, y entonces en esos espacios sí es preferible que salgan otros pastos y no dejarlo crecer mucho. Pero para que vean ese tipo de cosas, por eso es que somos partidarios de los pastos nativos y ardenses y leguminosas nativas. Es un ejemplo lo que veíamos en libre competencia el Tifton con la estrella normal. Claro. Si no lo cuidaste, se perdió el Tifton. Sí. Y la estrella común era más carne de perro, como le llamábamos, pues no, y era más, sobre todo más por el pastoreo selectivo, porque la vaca siempre prefería el Tifton, entonces más nutritivo, se comía más al Tifton y la estrella se iba fortaleciendo y las raíces las iba profundizando más, y en el siguiente pastoreo estaba arriba la estrella y ya le iba eliminando el Tifton. Manaví, saboya y estrella, 50%, 60%. Básicamente lo que más hay es saboya, digamos, ¿no? Y ahora los mejorados, algo de braquiarias, que son mucha gente fanática de la braquiaria porque supuestamente no le dejan meter malezas, pero bueno, eso es lo que dicen. Y aparte es un pasto súper adaptado también, al menos el de Cumbens tiene poca digestibilidad, pero también se adapta muy bien. Se adapta bien. Y si le cayó una candela, salió con más fuerza. Claro, en ese sentido sí, ¿no? Pero acá buscamos más bien, las mediciones son la pradera polifítica, de ver este año cuántas especies comestibles por las vacas tenemos. Si este año tenemos 15, vamos a ver cuántos tenemos el próximo año. Polito, ahorita estás en el ministerio, tu experiencia en el ministerio, tu experiencia en el día a día, ¿cómo lo estás analizando, cómo lo estás llevando todo tu conocimiento hacia los productores? Bueno, una vez que comencé con estos temas, el 2015, inicié también con el tema del canal de YouTube en Ganadería Tropical Paso a Paso, a formar una comunidad y conversar lo que estábamos aprendiendo en PRB en ese momento, luego Ganadería Regenerativa, y hemos tratado, el propósito de vida que tengo es tratar de promover esto, que crezca. Es difícil convencer a las personas, y ahora se me ha dado la oportunidad. Estuve, ustedes ya saben, en la Subsecretaría de Ganadería hace un par de años también, pero acá en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección Distrital, se me ha hecho un poco más fácil, tal vez porque tengo más contacto con los productores,
y estamos metiendo con todos los técnicos. A los técnicos nos han cogido el tema y estamos tratando de con ellos multiplicar. Cuéntanos las experiencias de parte del ministerio, qué es lo que están haciendo a favor del ganadero para poderlo maximizar. Esto es una de las fuentes de comunicación que estamos adquiriendo justamente para poderlo abrir. Bueno, el ministro Danilo Palacios nos dio la autorización para que Manabí sea la provincia piloto para la transición de la agricultura y ganadería tradicional hacia la agricultura y ganadería regenerativa, porque también lo aplicamos en otros conceptos que ya lo podemos hablar más adelante. Entonces, con esa apertura pudimos con los técnicos hablar y entonces hacemos lo que creemos que les va a funcionar a los productores. No teníamos en ese momento paquetes tecnológicos, porque todavía no salen los paquetes tecnológicos de la Subsecretaría de Ganadería, pero hicimos alianzas entre la empresa privada y los productores para que compren su kit de cerca eléctrica, que se lo hacemos comprar en $300. Y los técnicos, incluso yo siempre voy o los acompaño a que apliquen el tema de la cerca eléctrica móvil, les enseñamos a pastorear, les enseñamos de las leyes universales del pastoreo para que les alcance el pasto en la época seca. Paralelamente, con inseminación artificial, con la empresa privada, una compañía de inseminación, también hicimos algo parecido. Cuando normalmente le cuesta a un productor preñar una vaca con sincronización de celo, detección de preñez y la inseminación y la pajuela, le cuesta $80. Acá le va a costar, con este trabajo con el ministerio, solo $20, ¿no? Entonces, de esa forma, seguimos fomentando, metemos vacas que creemos que le van a funcionar, como es la raza Cenepol, que es la taurina tropical, que creemos que puede funcionar muy bien, porque nosotros tenemos 7 colores en Manabí principalmente. Esa es la ganadería que más raza hay. Manabí. Esas 7 colores es un 50% Bos Tauro, 50% Bos Índicos. Y si le metemos Cenepol, la producción de leche no va a subir ni a bajar, se va a estabilizar. Te comento experiencia de Cenepol. Una vez estuve en la hacienda Clementina, que tenían una porción de Cenepol, y realmente, con toda la transición, no quiero hablar mucho, pero el tema es que en condiciones extremas sacamos pesos y nos dimos cuenta que el Cenepol eran los únicos que pudieron sobrellevar todo este mal rato de no tener agua, pasturas, lo que sea. Los mejores pesos, los animales que se adaptaron a circunstancias extremas, fue justamente el Cenepol. Es que es un no cebuino adaptado. Correcto, es un Taurus adaptado. Es un Taurus adaptado porque tiene una raza africana en dama resistente a la mosca del sueño, que es la Set, cruzada con el Red Pol, y también tiene algo de criollos, el taíno de Puerto Rico, dicen que algo de romo sinuano de Colombia. Entonces se ha adaptado muy bien. Excelente. Y no hay que confundirlo con el Brangus, que el Brangus tiene 62.5% europeo. Y es clarísimo, el pelo de Cenepol es como tú lo dijiste un día, un terciopelo. Es un terciopelo y una piel dura completamente. Muy interesante. Una piel completamente Regresando dura. al tema de los kits, todo esto, para cuándo vamos a tener novedades para ganaderos, y tal vez aprovechamos ahorita si tienen... No, los paquetes tecnológicos van a venir, sin embargo... las personas de Manabí que nos están escuchando, estamos haciendo ese trabajo, pueden contactar a nuestros técnicos. También los paquetes tecnológicos vienen por parte del Ministerio de Agricultura directamente. Este tema de las cercas eléctricas móviles y del tema de la inseminación artificial lo estamos haciendo solo en Manabí, pero también lo podríamos hacer en las otras provincias, sobre todo del litoral, Galápagos, también, el litoral y Galápagos, ¿no? Entonces ese es el beneficio para el productor, y de que lo sigan haciendo ellos ya, y sobre todo con capacitación, porque convencerlos es lo más difícil, ¿no? Así es. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar bastante. Polito, regresando al tema de la ganadería regenerativa, la ganadería se ha visto muy satanizada por el tema del cambio climático, que fomenta la producción de gases invernadero, etcétera. ¿Cómo contribuye la ganadería regenerativa a la captura de carbono y al cambio climático? Bueno, y es preocupante lo que está pasando en Europa. En Europa dicen que los estudiantes veterinarios, recién me llegó un profesor de acá, mitad ecuatoriano, mitad español, estudió en Brasil, de que allá las producciones de carne y leche cada vez están más comprometidas por ese enfoque nefasto que tienen los ecologistas extremos en decir de que 1 kilo de carne cuesta ni sé cuántos litros de agua producirlo, ¿no? Y están completamente equivocados,
porque la ganadería es la que salva al mundo. Si bien es cierto que por su fermentación entérica, en su forma de alimentarse, que produce gases de efecto invernadero como el metano, como el gas metano, pero es un gas que está apenas 10 años en el ambiente y no es mayor contaminante. ¿Y la emisión es mínima comparado con tanta otra industria? Es mínimo, comparado solo con el óxido nitroso, que es el que lo produce la urea y el sulfato de amonio, los fertilizantes de agricultura. Eso es 300 veces más poderoso que el gas metano y dura miles de años en el ambiente, ¿no? Entonces, ya para concluir ese tema, imagínense si sabemos que la mayor cantidad de potreros, digamos, en el mundo son para los rumiantes y los ecologistas quieren eliminar a los rumiantes. Ese pasto, esa hierba captura carbono. ¿Por qué? Porque el ganado lo consume, comienza a crecer, hace fotosíntesis y captura carbono. Pero si crece esa hierba y no se la consume el animal, se seca, ya no captura carbono porque no hay fotosíntesis. Ya en el Ecuador hay fincas certificadas con carbono neutro, inclusive. Se ha demostrado que el césped del pasto obviamente captura el carbono y más bien estamos vendiendo, incluso se está vendiendo ya el carbono. Ya se va a vender, ya está autorizado, está por autorizarse. Ya está el programa para hacerlo. Entonces es algo bueno que ya se comience a cambiar ese paradigma y ese estigma en contra de la ganadería que existía hoy en día. Creo que ya se está valorando realmente lo que la ganadería está dándole a la naturaleza. Claro, y los bonos de carbono que vienen no solamente es para el tema de pagar por bosques vírgenes, no. Se puede pagar bonos también por ganaderías regenerativas con sistemas silvopastoriles, que es decir, los árboles siempre están capturando carbono porque están creciendo normalmente, pero los pastos no. Entonces, imagínense, los ecologistas tienen ese problema de creer que el ganado va a hacer la solución al eliminarlo, ¿no? Entonces todo lo contrario, porque no habría quien se consuma esos pastos si no tuviéramos al ganado para que lo haga. Bueno, Polito, una pena, como siempre se nos acaba el tiempo y muy poco tiempo, creo que así es, deberíamos hacer un podcast muchísimo más extenso para tratar temas tan interesantes. Presidente, denos un anticipo de lo que va a ser la feria también. Sí, se nos viene del 10 al 13 de octubre. Una invitación a todos los seguidores. Ya tenemos algunos artistas ya contratados para los conciertos. Vamos a tener un Parrilla Fest. Así que vamos a contar con Polito para que guste una buena carne. Viene de juez. Viene de juez de carne también. Vamos a tener obviamente el juzgamiento de las diferentes razas. Creemos que este año vamos a tener más de 600 animales, que probablemente vamos a tener un récord de asistencia a animales. Temas de seguridad, creo que ya estamos mucho mejor en Durán. Seguimos trabajando de la mano con Gobernación, con el gobierno en general, para darles una feria como se la merece todo el público que nos visita, y obviamente invitarlos a todos siempre que sean parte de esta fiesta que es la Feria Ganadera de la Asociación de Ganaderos del Litoral de Galápagos. Gracias, Polito, siempre por tu apoyo, siempre incondicional. Esperamos contar con tu presencia. Pedrito, siempre un abrazo siempre y agradecido por todo el apoyo que siempre nos das y por este podcast de Conexión Ganadera que nos está acercando más al ganadero ecuatoriano, del litoral sobre todo y de Galápagos, que también nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Ha sido muy satisfactorio conversar con ustedes. Grandes recuerdos que hemos tenido, que hemos compartido en la parte de ganadería. Bueno, agricultura no hemos hablado mucho, pero bueno, en todo caso, siempre a la orden y listos para colaborar. Perfecto, Polo. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias, siempre tan nutridas y sabias. Bueno, un amigo también de toda la vida, al igual que Carlos. La idea es siempre seguir trayendo temas nuevos, interesantes, para que los ganaderos puedan ir un poco conociendo cuáles son las nuevas tendencias. Así que en 15 días nos veremos con otro podcast también interesante. Sería bueno, Pedrito, que todas las personas que nos ven, que nos visitan, por favor que propongan temas o a personas que quieran escuchar, y nosotros los contactaremos o tomaremos en contacto con la persona más allegada al tema para poderlos invitar a este podcast y poder transmitir el mensaje del ganadero, qué es lo que quiere el ganadero, y poderlo presentar aquí en nuestro podcast de Conexión Ganadera. Bueno,
Hasta la próxima y muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos.